Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es para mí un placer estar con ustedes. Es la primera vez que voy a participar en este evento. Bueno, esta vez es diferente porque, bueno, va a ser a través de virtualmente, pero muy contenta de tenerlos aquí en Cocina Chontal. Soy Nelly Córdoba Morillo. Estamos ubicados en Comalcalco, Tabasco, muy cerca de la zona arqueológica. Y esta es Cocina Chontal, un lugar y un proyecto que nació hace 6 años y medio. Y bueno, en donde cada mañana recreamos la cocina tradicional del estado de Tabasco, de esta parte de Tabasco que es la zona de la Chontalpa, la zona cacaotera y chocolatera del estado. Y quiero presentarles a cada una de las personas que colaboran con nosotros en este lugar y que día a día, bueno, estamos aquí trabajando inmersos en humo, pero con una gran ilusión porque nuestros platillos estén a tiempo y empezar nuestro servicio a las 12 del día. Por este lado tenemos a Darwin. Darwin Gómez es un estudiante de gastronomía que acaba de egresar y bueno, ya tiene algunos años con nosotros desde que hizo su estadía. Y aquí Darwin se encarga de esta estación, que es la estación del mole de las enchiladas, que es lo que además les voy a mostrar un poquito, porque yo estoy encargada precisamente ahorita de elaborar esas enchiladas. Entonces vamos a ir viendo la receta poco a poco. Y seguramente van a poder captar la receta. Yo les voy a ir contando de vez en cuando, mostrando los ingredientes para que ustedes puedan tener prácticamente la receta sin que sea una clase de cocina y puedan quizás recrearlas en sus lugares de origen. Y por el otro lado tenemos a Ray. También es otro estudiante de gastronomía que hizo su estadía y después de terminar su estadía también se quedó con nosotros. Él está encargado de la estación de la barbacoa de Tabasco. Es una barbacoa roja a base de chiles secos, laurel, canela. Y luego tenemos aquí a Betty, que Betty es la encargada de nixtamalizar, es la encargada de elaborar nuestra tortilla tradicional, que al ratito la vamos a poder mostrar. Y Betty, bueno, se encarga muy temprano de poner a cocer el maíz, a nixtamalizarlo, luego lavarlo y bueno, empezar la molienda de la masa y empezar a echar nuestras tortillas. Nosotros decimos echar tortilla al proceso de formar la tortilla y luego en ese pequeño comal cóncavo es donde cocemos la tortilla y esa es parte esencial que sale con cada uno de los platillos de Cocina Chontal a servicio. Y por último tenemos aquí a Genaro. Genaro es uno de los más antiguos, inició casi en la par que Cocina Chontal. Y bueno, Genaro es el encargado de hacer uno de los platos más emblemáticos de la cocina tradicional, que es el horneado, que es el que ustedes ven aquí al frente. Es una vasija que nosotros le llamamos horno. De hecho es nuestro horno, es un utensilio de barro utilizado, bueno, desde la hispanidad. Y este utensilio es en el que nosotros no solo preparamos platillos, sino también podemos hornear. En realidad es nuestro horno. Entonces aquí se prepara un platillo que se llama horneado tradicional y este horneado es uno de los platillos más importantes y además más complejos, pero que resulta ser verdaderamente una delicia al paladar. Es un adobo, el horneado es un adobo a base de chiles secos, laurel, canela, ajonjolí tostado, etcétera. Entonces este está en proceso, aquí lo tiene Genaro en proceso. Y bueno, yo voy a empezar con unas enchiladas tradicionales. ¿Y por qué enchiladas? Porque estamos hablando de cacao y de chocolate. Entonces, nosotros en Cocina Chontal también hacemos chocolate. Pero hacemos chocolate como objetivo o nuestra finalidad es elaborar el mole. Nosotros hacemos un chocolate al 100%, al 95% a veces o al 100%, y es una carga de este chocolate el que lleva nuestro mole. El mole está en este contenedor para evitar que se nos merme demasiado. Entonces es el mole tabasqueño, es un mole que está bajo en chiles secos y está orientado y muy cargado a 3 elementos principales. Es chocolate al 100%, galleta de animalito y plátano maduro frito. Entonces tiene es ligeramente dulce, ligeramente picoso y tiene una orientación chocolatosa, también una tonalidad chocolatosa. Entonces en lo que platicamos sobre historias de familia, porque cada tabasqueño nacido y crecido en una comunidad o en esta zona de Tabasco, que es la zona cacaotera y chocolatera, bueno, seguramente tenemos grandes historias alrededor de los cacaotales, ¿no?
Entonces, en lo que cuento quizás mi historia, con la que quizás muchos se van a identificar, pues yo voy a preparar unas enchiladas tradicionales, pues para mostrarles el mole que nosotros tenemos aquí. ¿Les parece bien? Tuve la fortuna de crecer, de nacer y de crecer en una familia de Tabasco, una familia modesta de Tabasco, entre cacaotales y cañaveral. Mi abuelo siempre decía, el chocolate se bebe ni muy frío ni muy caliente, ni muy espeso ni muy aguado, ni muy dulce ni muy amargo. Y realmente sus palabras son profetas. Y en este mole con el que vamos a bañar estas enchiladas tradicionales, pues se han plasmado perfectamente. Yo recuerdo que cada día de mi vida algo tenía que ver con el cacao y el chocolate. Principalmente en la temporada de cosecha grande, que si tengo buena memoria debe estar entre abril y mayo, la cosecha más grande de cacao, y entonces esa es la que nos da una gran producción, y todas esas historias siempre comienzan entre el cacaotal en el quebradero, ¿no? Ese es el punto de reunión de la familia, porque toda la familia se involucra no nada más en el corte y en la recolección por gila. Nosotros le decimos gilas, o serían las filas de cacao, en el que hay un espacio y otro para que tú puedas andar entre los árboles de cacao. Entonces en esas gilas se recolecta el cacao en un punto, en el quiebre, y luego con unas redes especiales, que por ahí tenemos alguna, si me hacen el favor de acercármela, en esas redes, bueno, se traía aquí colgado en la cabeza, se traía todo, las mazorcas de cacao recién cortadas por gilas hasta el punto del quebradero. Y entonces ahí, generalmente esta labor la hacían los señores, ¿saben? Los más fuertes, los que podían alcanzar aguantar todo este peso. Miren, el jornalero se va así, con su machete, con su luco, y la lleva vacía. Cuando ya tiene cierta cantidad de cacao, obviamente ya el hombro ya no es suficiente, y entonces toda cubierta, toda llenita de cacao se la cuelgan aquí, porque la cabeza tiene mucha resistencia, y la traen muy llena de cacao, en muy buen término, un ligeramente verdoso, tonalidades amarillas, que es cuando el cacao está verdaderamente en punto. Y en el quebradero, en pequeños tronquitos, para estar muy cómodo, y la toalla al lado, que es un utensilio. La toalla es un utensilio que es como un cayuco, ¿no? Pero no es para navegar. Es un cayuco, o es como un cayuco, o como una barca, pero no es para navegar, porque la toalla tiene que ser de una madera muy resistente, como la caoba, por ejemplo, que aguante la acidez del cacao. Entonces tenemos que la familia, la señora, los hijos, las hijas, son aquellos que están aquí alrededor del quebradero, pues para precisamente en cuanto llegue toda la carga de cacao, empezar a quebrar y empezar a separar el grano, y el grano se va a la toalla y la cáscara se va a un punto en específico, donde con el tiempo la degradación de esa cáscara, bueno, la va a convertir en una tierra de cacao, que es una tierra absolutamente llena de muchísimos nutrientes, y que nos sirve como abono, y nos sirve para la siembra, y nos sirve de muchas maneras. Entonces, pero los granos de cacao se van a la toalla, a esta como cayuco grande, para después de unos días de beneficio lavarlo y seguir con todo el proceso del cacao. Las historias en el quebradero son fantásticas, porque la señora generalmente, cuando tiene una buena mazorca, cuando alguien quebró una buena mazorca con un mucílago muy blanco y bastante cremoso, entonces esos granos de cacao se van a una pequeña cubetita que ya tienen apartada, porque ese día seguramente se va a beber una gran cantidad de una muy buena agua de cacao fresca, que es lo primero que sale desde el quebradero. Lo primero que uno prueba en los cortes grandes, o en la mejor cosecha, es precisamente esos granos de cacao blancos,
como si fuera verdaderamente una crema, una espuma, que es el mucílago de cacao, para en la tarde, a la hora de la comida, tomarse una buena agua de cacao. Es lo primero, además de las grandes historias que se pueden contar ahí. Voy a empezar con mis enchiladas tradicionales. Voy a ir diciendo poco a poco los ingredientes. No es la idea hacer una receta de cocina, pero seguramente la van a poder captar y seguramente van a poder replicar. Entonces, una sartén muy caliente, y voy a poner un toquecito de manteca de cerdo. Esta manteca de cerdo es una muy buena manteca, es de cerdo criollo, y vamos a subirla a una temperatura muy alta. Y aquí tengo mis elementos para hacer un sofrito. Tengo un poco de tomate, tengo un poco de chile verde o de pimiento morrón, tengo un poco de cebolla picada, tengo ajo picado finamente, tengo aceitunas, y por aquí debe haber un poco de pasitas y aceitunas. Entonces, esta es mi base para hacer el relleno de mis enchiladas tradicionales de Tabasco. Entonces voy a agregar en una manteca muy caliente, y voy a dejar que empiece este sofrito a sazonarse. Voy a empezar a que se sazone un poco, y mientras esto se sazona, yo les voy a platicar que el agua de cacao, después de que ya recolectan todos esos granos de cacao muy frescos, muy blancos, entonces esa cubetita se va a la casa, y entonces en la misma cubetita nosotros agregamos una carga de azúcar y empezamos a batir los granos de cacao. Y esa es una manera fácil de retirar el mucílago del grano de cacao hasta hacer toda esa extracción. Y enjuagamos y enjuagamos y enjuagamos, y el resultado es un agua de cacao muy fresca, a la que solamente hay que agregarle hielo para poder disfrutarla a la hora de la comida. Esos granos de cacao lavados de esa manera tradicional para hacer un agua de cacao, bueno, se regresan al quebradero, porque va a formar parte de toda la carga de granos que va a haber en la tolla, en el que la tolla es la encargada de beneficiarlo, de resguardarlo, de reposar esos granos de cacao, para que después de 3 días, máximo 4, nosotros tengamos degradado todo el mucílago de estos granos y podamos proceder a lavar. Yo recuerdo perfectamente que después de 3 días en la tolla, el cacao cubierto con hojas de plátano o con hojas de to, para generar esa temperatura que hace que el mucílago se empiece a oxidar. Después de 3 días, a mi hermana y a mí, mi abuelo nos ponía a caminar, a hacer como una especie de vendimia de un extremo a otro de la tolla, caminando descalzas sobre los granos de cacao para ayudarlo a liberar un poco el mucílago y proceder al lavado. Entonces, todas estas historias alrededor del quebradero son fantásticas. ¿Por qué? Porque tienes la oportunidad de afianzar lazos, tienes la oportunidad de contar historias, tienes la oportunidad también de aprender, pero además, como niña, como joven, tienes la oportunidad de adentrarte en el mundo del cacao, y después y posteriormente con el proceso del chocolate, y eso es lo que nos da identidad como tabasqueños. Yo sé perfectamente que el Festival del Cacao al Chocolate en Monterrey, en el que los tabasqueños tienen una gran oportunidad para mostrar sus productos, tanto artesanales como industrializados. Sé perfectamente que ustedes son un mercado maravilloso, en el que todo el tabasqueño tiene la oportunidad de mostrar la gran riqueza que tenemos en relación al cacao y al chocolate. Entonces, para mí, de verdad es un gran placer poder estar con ustedes de esta manera y contarles por qué nosotros, los tabasqueños, somos cacao y chocolate. Mira cómo mi salsa se está convirtiendo lo que nosotros llamamos en un sofrito. Mira, tengo que dejar retirar la mayor cantidad de humedad que tiene para luego agregarle la carne. Entonces esta carne debe de quedar jugosa, con algún grado de humedad, pero sin excesos, para que en el momento de nosotros rellenar nuestras enchiladas,
estas queden perfectamente firmes. Si dejamos sobrecargado de humedad nuestra carne, nuestro guisado de carne, entonces lo que va a hacer es que va a pesar mucho y va a bajar nuestras enchiladas. Entonces yo voy a continuar aquí reduciendo un poco mi sofrito. Esto para nosotros es una base de sofrito. Aquí solamente tiene manteca, tiene los picados y tiene un toquecito de sal. Pero ahorita más al ratito en lo que se seca un poco vamos a agregar achiote puro y vamos a agregar una carga de recao chontal, que es una de las bases de la cocina tradicional, junto con el achiote, la manteca, el cacao, etcétera. Son una de las tantas bases de la gastronomía tabasqueña que son indispensables en la cocina o en el fogón, que en este caso son indispensables también en cocina chontal. Entonces vamos a agregar un poquito de achiote, un poquito de recao chontal, que es una combinación de especias. Pero bueno, ustedes si no tienen a la mano un buen recao, entonces yo les voy a decir que tienen que tener un poco de pimienta, un poco de laurel, un poco de orégano, un poco de canela, ligeramente o perfectamente bien equilibradas, y un toquecito de vinagre de manzana, si es mejor, porque no tiene mucho grado de acidez. Entonces, mientras nuestro sofrito se reduce, yo les quiero seguir contando que mis recuerdos son muchos y muy importantes. Parte de todos esos recuerdos que se desarrollaron entre cacaotales y entre cañales, bueno, hacen de mí la persona que soy hoy. Y eso es importante. Es muy importante, no solo para mí, sino para cada tabasqueño, no perder esas historias, esas vivencias, esas experiencias que hacen de nosotros la gran riqueza que tenemos como identidad. Entonces, después de que se lavaba perfectamente el cacao, que es lo que llamamos nosotros cacao lavado, bueno, pues entonces en grandes mantas muy grandes, en el secadero o en el asoleadero, que eran una parte preparada en específico para secar ese cacao, bueno, se colocaba todo ese cacao perfectamente bien lavado en grandes mantas. Cuando verdaderamente hay un sol, se sacaban a las 9, 10 de la mañana, cuando ya el calor, ya la humedad se retiró un poco y el sol empieza de verdad a calentar muy fuerte, y se extienden en grandes mantas donde más fuerte pega el sol. Y cada 2 o 3 horas hay que moverlos de un extremo a otro, de manera que esta humedad que tiene el cacao se vaya liberando con el sol. Después de 2 o 3 semanas, todo depende de que no haya lluvias entre un día y otro, porque eso obviamente nos evita el poder sacar constantemente el sol. Bueno, después de unas semanas, que todo depende de eso, pero generalmente tenemos una muy buena cantidad de sol. Entonces, después de un par de semanas, quizás tenemos un cacao perfectamente limpio, con un tono ladrillo precioso y que está perfectamente secado al sol. ¿Cómo sabemos que está perfectamente secado al sol? Porque si no, no podemos pasar al siguiente proceso. Entonces, es cuando el cacao pierde un poco de peso, porque la lógica dice que perdió humedad. Entonces, quebramos ese grano y lo ponemos contra el sol, y nos debe dar una tonalidad púrpura. Entonces, esa tonalidad púrpura nos dice, púrpura oscura, nos dice que el cacao está perfectamente seco al sol. Cuando nos da una tonalidad púrpura fresca, entonces el cacao todavía tiene grado de humedad, todavía está verde. Entonces, es cuestión de aprender a conocerlo poco a poco. Eso es tradicional. No conozco la parte técnica o científica, simple y sencillamente es lo que tú aprendes cada día en tu casa y con la actividad diaria del proceso del cacao. Entonces, una vez que está perfectamente secado al sol, generalmente los señores lo resguardan en pequeños costales bien cosidos con aguja capotera y hilo de nequén, y lo resguardan para conseguir el mejor precio posible, para que sea justo lo que se pague por su producto y por su esfuerzo. Entonces mi abuelo lo resguardaba en grandes cantidades, en grandes costales, y lo guardaba durante una temporada, buscando que con el paso de los días o de las semanas, esa gran cantidad de producción que había, que de alguna manera abarataba un poco el precio del cacao, se fuera reduciendo cada vez más, y entonces él
siempre buscaba guardar para que cuando no hubiera mucho cacao, él pudiera dar un mejor precio. Y entonces dices, ¿por qué lo hacía? Por una razón muy simple, que ahora lo entiendo. Porque es tanto el esfuerzo previo a tener un buen grano de cacao perfectamente lavado, que el lavado cuidadoso lo que evita es que el cacao lleve al final un grado de acidez que no buscamos en el cacao lavado. Entonces requiere de un gran esfuerzo y de que se involucre toda la familia, de estar cuidándolo prácticamente todo el día bajo el sol y estarlo moviendo constantemente hasta que el cacao está perfectamente seco. Ese cuidado de todos los días durante mucho tiempo hace que el productor del cacao valore ese producto. Y entonces en relación a ese valor que él le da, es el precio que busca. Todavía seguimos en ese camino, ¿sabes? Todavía seguimos en ese camino. Todavía nosotros los tabasqueños necesitamos que el pequeño productor de cacao ese, que hace un gran esfuerzo por tener un cacao de calidad, tenga la fortuna de ver redituado en muy buen precio el valor que le agrega a ese producto. Entonces, lo resguardaba y de ese cacaíto, entonces era del que nosotros prácticamente vivíamos, pero además comíamos y bebíamos, ¿no? Entonces, cada semana sacaba los kilos de cacao que requeríamos para hacer el pozol, una bebida tradicional, emblemática, que de alguna manera compartimos también con nuestros vecinos de Chiapas, y es la bebida tradicional por excelencia. En cada hogar de Tabasco, todos los días, siempre hay un pozol esperando para quitarte la sed, pero también para amortiguar un poco el hambre. Y ahorita les voy a contar de qué se trata. Ya tengo listo mi sofrito. Es así como debe de quedar, con grado de humedad, pero no con un exceso que no me permita a mí que mi carne quede con buen nivel, con un buen nivel de humedad, y que mi enchilada no se caiga. Entonces voy a ponerle unos toquecitos de achiote puro. Esta es una pasta de achiote con un proceso artesanal muy, muy complejo. Son días enteros de proceso en el fuego de leña. Se extraen las semillas, se dejan reposar en agua y luego se baten hasta que extraigamos toda la tinta, se cuela perfectamente, y esa emulsión que queda como resultado de eso se va a poner a cocinar durante días completos, claro, con la mano santa de la señora que lo va a hacer, hasta que todo el agua, el líquido se vaya y solo nos quede la tinta perfectamente bien limpia, sin nada de humedad. Después de varios días se deja enfriar y luego se tiende al sol esa pasta, esa emulsión, y hasta que se seca y lo convertimos en lo que nosotros llamamos un pan de achiote. Si ustedes quieren conseguir este pan de achiote, bueno, con mucho gusto nos llaman a Cocina Chontal y nosotros le hacemos llegar una pasta o un pan de achiote puro a cualquier lugar que ustedes nos lo soliciten. Bueno, entonces agregamos un poquito de achiote que tome tonalidad, y ahorita enseguida voy a agregar un toquecito de mi recao chontal o de mi combinación de especias. Les repito, si ustedes no tienen esto, hagan una combinación de clavo, laurel, canela, orégano, y licúen o emulsionen con un poquito de vinagre de manzana, y van a tener una parte de todas las especias que tiene este recao. Pero que si ustedes lo quieren conocer más a fondo, bueno, entonces con mucho gusto también comuníquense con nosotros y le haremos llegar también el recao chontal a donde ustedes nos indiquen. Entonces yo voy a agregar un poquito, y solo un poquito, porque esta combinación de especias es muy concentrada y tengo que tener mucho cuidado con ella. Entonces, un par de cucharadas pequeñas y yo lo agrego al sofrito, y como sé que ya está listo de recao chontal y que no estoy siendo excesiva con él. Entonces la idea es que después del achiote, al momento de agregar el recao chontal,
yo tenga una tonalidad como ligeramente ahumada en mi sofrito. Y además, al olerlo, se sienta la acidez del vinagre. Entonces, con eso es suficiente. Y en este momento yo dejo que vuelva a levantar. Y entonces vamos a agregar nuestra carne de cerdo, es pierna cocida y picada en un granulado grueso. No es carne molida ni carne procesada, es cocida en trozo y luego picada, pero en un granulado grueso. Esta carne es la que vamos a agregar en este sofrito en el momento en el que se integren el achiote y el recado chontal. Voy a agregar a mi sofrito nuestra carne, nuestra pierna de cerdo o una combinación de res y cerdo, porque las enchiladas tradicionales son de cerdo, de res o de la combinación de las dos. Entonces integro este sofrito perfectamente, de manera que mi carne quede perfectamente integrada con este sofrito. Rectifico sal al final y bueno, lo dejamos por ahí en reposo un rato y luego al final regreso a montar las enchiladas, ¿les parece? Entonces se queda aquí. Estoy lista con esto. Al ratito rectificamos sal y ya está lista mi relleno de las enchiladas tradicionales de Tabasco. Entonces nos quedamos en el pozol. Ese cacao cosechado, con una técnica bien cuidada, con un aprecio y un valor a las plantaciones y el resultado de unos granos perfectamente bien cuidados también, un secado al sol también perfectamente cuidado, y luego después de eso el resguardar una parte pues para el sostenimiento de la familia, pero además otra parte para nuestro propio consumo. El tabasqueño siempre ha sido de autoconsumo. Siembra en su pequeña parcela pues para alimentar a su familia. Cosecha su cacao, vende una parte de la producción y lo demás lo guarda para su autoconsumo. Y algo que no debe de faltar, como les decía, era el pozol. Es una bebida tradicional. Esta bebida es tan necesaria porque el señor sale al jornal en los cacaotales muy temprano, antes de que amanezca, y seguramente ya la señora se levantó a las 3 o 4 de la mañana a cocer el maíz para ponerlo a moler y agregarle ese cacao que quizás también muy temprano o el día anterior ya tostó, hasta dejarlo muy bien tostado para agregárselo a esa masa de nixtamal y poder combinar maíz y cacao y hacer una gran pelota de pozol, batirlo muy temprano y dárselo al señor para que se lo lleve al campo. ¿Cuál es la ventaja que tiene el pozol para nosotros, para esa persona que se pasa largas horas con un calor y con un sol abrasador? ¿Y qué es lo que el pozol le hace de beneficio a esa persona? El pozol es una bebida, pero es una bebida comida. El peso que tiene el maíz, ¿no?, con la energía que tiene el chocolate o que tiene el cacao. Entonces, esta persona lo que hace es estar tomando periódicamente de esa bebida y no solo les hacía la sed, sino también el hambre. Entonces el pozol tiene esa gran virtud, que es sostener el estómago hasta las 3 o 4 de la tarde que el señor llega. Por eso yo siempre digo, el tabasqueño solo come una vez al día, literalmente. ¿Por qué? Porque se lleva el pozol y quizás un poco de chile amachito envuelto en una hoja de to con un poco de sal, porque es delicioso comer un grano de chile amachito y luego un trago de pozol, es algo maravilloso, pero además se puede llevar quizás un poco de dulce, de algún dulce tradicional, y eso es lo que sostiene su estómago durante todas esas largas horas de jornada, para regresar al mediodía y comerse unas muy buenas enchiladas tradicionales que llenan perfectamente tu estómago, y solo en la noche a lo mejor y puede ser algún chocolate caliente con algún pan. Entonces solo comemos literalmente una vez al día, pero bien, es con grandes cantidades. Entonces el pozol para nosotros es un elemento indispensable. Pero no nada más el pozol,
También tenemos bebidas refrescantes no tan pesadas al estómago, que pueden servirnos como complemento de una buena comida, como sería, por ejemplo, el polvillo. También es una combinación de maíz y de cacao, solo que en esta ocasión, en vez de ser cocido el maíz es tostado y hacemos una base que todos conocemos que se llama pinole. Y a ese polvo de pinole le agregamos pasta de cacao para hacerlo una bebida tradicional que todos conocemos como polvillo. Y que seguramente ustedes lo han probado en Monterrey, porque cada año que se hace el Festival de Monterrey, bueno, grandes productores, pequeños y grandes productores de cacao, pues llevan todos estos productos que son, que nacen del cacao y del chocolate, y seguramente ustedes ya han probado el polvillo. Para mí es una de las bebidas maravillosas porque tiene maíz tostado, tiene cacao y tiene canela, una combinación de los tres. Entonces se puede beber con agua o con leche y es una bebida maravillosa. Pero también podemos tostar avena y también agregarle cacao y hacer avena con cacao. Pero también podemos hacerle una molienda de 2 o 3 veces a ese cacao y tenemos un chocolate que para ustedes quizás es chocolate de mesa y para nosotros es chocolate en barra. Y ese es para ponerle a una buena leche de vaca y hacer un buen chocolate muy espeso y quizás acompañar una tortilla rescoldeada con frijol en la noche, y esa sería nuestra cena. Entonces, para nosotros el cacao y el chocolate es indispensable en la vida del tabasqueño, porque con él convive y converge todos los días. Entonces, para nosotros, el compartir esta gran riqueza, este producto que es riqueza del tabasqueño para el mundo, es un gran honor. Estamos casi a punto de ya terminar nuestras enchiladas. De verdad, espero que puedan replicarlas. Les repito, esto no ha sido una clase de cocina, pero me gusta la idea de poder compartir con ustedes ese mole maravilloso que tenemos aquí en Cocina Chontal, pero que además es el mole tabasqueño. Es un mole ligeramente picoso, ligeramente dulce, menos orientado a chiles y más orientado, como les repetía, a plátano maduro, galleta de animalito y chocolate. Y ahorita le vamos a dar término en un ratito a esas enchiladas, y si alguien quiere la receta puede llamarnos a Cocina Chontal y con mucho gusto. Pero para que podamos tener un buen mole, tenemos que tener un buen chocolate de mesa o un buen chocolate en barra. Yo recuerdo un chocolate que mi mamá hacía, que a su vez se lo había enseñado mi bisabuela, y es un chocolate maravilloso, y a mí me gustaría poderles platicar sobre ese chocolate, porque seguramente ustedes que también son chocolateros y que les gusta mucho toda esta novedad en los sabores del chocolate, pues seguramente les va a encantar tanto como a mí. Es un chocolate, es un cacao lavado, secado y lavado al sol, tostado en un tostador de barro, que por ahí tenemos uno y yo quiero mostrárselos porque ese tostador sería maravilloso que pudiéramos nosotros llevarlos al próximo festival del cacao de chocolate en Monterrey, pequeñas muestras, mucho más pequeños de ese tostador de cacao, y bueno, compartirlo con ustedes como artesanía de Tabasco, y por qué no, en vez no solo le vendemos el chocolate, sino también les vendemos el cacao lavado, pero también les vendemos el tostador especial para cacao. Y entonces en este tostador nosotros sometemos a temperatura en la leña, y a la misma temperatura del tostador tiene que entrar el cacao, para que ambos elementos puedan ir levantando la temperatura al mismo tiempo. No sé si me explico. Entonces, el tostador está frío, el cacao también está frío, montamos en una brasa, en un fuego de leña, pero muy suave, muy discreto, porque lo que no queremos es que el tostador alcance una temperatura mayor a la que tiene el cacao, porque entonces lo que estaríamos nosotros provocando es la pérdida de la cascarilla. Yo lo que logré entender y aprender de todas mis historias, con mi abuelo, con mi mamá y con mi familia en general, que toda mi familia es cacaotera, lo que entendí es que para tener un buen chocolate, lo que uno tiene que cuidar, como a su vida, es la almendra al final. Porque si la almendra se lastima, si la almendra recibe una cantidad excesiva de calor que no le permita irse tostando gradualmente, entonces perdemos la almendra y el sabor del chocolate también. Entonces el tostador entra en frío junto con el cacao perfectamente secado y lavado y secado al sol, en una temperatura media, bien cuidada,
Y entonces, sin dejar de mover en una forma constante, moderada, cuidada, vamos nosotros procurando que la temperatura del barro le vaya llegando al cacao, siempre cuidando la cascarilla. Cuando la cascarilla se somete a una temperatura muy alta y esta se quema y se convierte en ceniza, entonces estamos exponiendo la almendra a la temperatura alta del barro, y entonces es cuando tenemos un chocolate con una tonalidad distinta, que no sea un chocolate perfectamente aromático. Entonces, este seguramente en el siguiente festival del chocolate en Monterrey, bueno, estaremos llevando muchas réplicas de estos tostadores, porque a nosotros nos gustaría, aunque no somos chocolateros, somos cocineras, pero sabemos algo de chocolate, y además que hemos aprendido un poco, y nos gustaría verlos a todos tostando cacao en el Festival del Chocolate. Esperamos que el próximo año ya podamos reunirnos y entonces estar compartiendo con ustedes este tostador, mostrándole el tostado del chocolate de manera artesanal. Después de un tostado cuidado, prolongado, con mucho amor, con mucha paciencia, porque cuando uno tuesta cacao, cualquier elemento para hacer chocolate tiene que tomarse el tiempo y la dedicación para hacerlo, hasta que el cacao está perfectamente tostado y podemos retirarlo, para después descascarillarlo y después empezar con nuestra molienda. Una primer molienda es una pasta de cacao. Es un cacao molido. Una segunda molienda puede ser una pasta de cacao. Una tercera o cuarta molienda, agregándole a veces otros elementos como azúcar, como canela, como vainilla, como el chocolate que yo quiero compartirles hoy de manera platicada. Era un chocolate, un cacao perfectamente bien tostado, pero además en el mismo tostador se tostaba canela, y en el mismo tostador se tostaban galletas de las que nosotros conocemos y son muy básicas, que siempre comemos con el chocolatito, las famosas galletas Marías. Entonces, después del tostado de la galleta, que ya trae la galleta de fábrica, había que darle un tostado más hasta tenerlas ligeramente doradas en un tono caramelo. Y también, una vez que ya tenemos el cacao, ya tenemos la galleta, ya tenemos la canela, entonces en el mismo tostador, sobre unas pequeñas hojas de plátano, reventaba huevos de rancho criollo, y sobre otra hoja de plátano las ponía sobre el comal. Una vez que el huevo se tostaba ligeramente de lado y lado, entonces le quitaba la hoja de plátano y las ponía en el rescoldo y las estaba girando gradualmente de vez en cuando. Aquí lo que se buscaba en este chocolate era llevar el huevo de criollo en un tostado completo, de manera tal que tú podías tomar este huevo tostado y hacerlo prácticamente un polvo. Entonces, teníamos el cacao, teníamos la galleta, teníamos la canela, teníamos todos esos elementos, y además teníamos 2 o 3, dependiendo de la cantidad, 2 o 3 huevos de rancho tostados, completamente deshidratados, pero en el rescoldo del fogón. Todo esto se llevaba a molienda 2 o 3 veces hasta obtener un cacao muy brilloso y muy aromático. ¿Cuál era la ventaja que agregaban estos 2 elementos, como la galleta y como el huevo de rancho? Bueno, lo que yo descubrí en este chocolate era que tenía esa tonalidad a leche, ¿no? Que nos aporta la galleta, también le aportaba un poquito más de la vainilla que trae la propia galleta, y el huevo lo que le daba era la estabilidad para la espuma. Entonces, con un chocolate de este tipo, lo que hacemos es que al momento de batir, nuestra espuma no solo sube, sino también se mantiene. Este es un chocolate que yo recreé hace algún tiempo aquí, y que resultó verdaderamente tan mágico como mi mamá me lo había contado. Entonces, esto es parte de toda la riqueza que tenemos en el estado. Estas historias de cacao y de chocolate que luego pasa de generación en generación, y que muchas veces tú te las cuentan a través de historias. Entonces, lo importante es no solo tomar la historia de ese chocolate, sino también tratar de llevarla a la realidad y ejecutarla, para nosotros regresar y transportarnos en el tiempo y saber a qué sabía el chocolate que tomaba la abuela o que tomaba la bisabuela. Eso es importantísimo para poder transmitirlo, para poder preservarlo, para poder difundirlo. Entonces,
Me ha dado muchísimo gusto poder compartir con ustedes todo este tiempo, platicarles que no nada más Nelly Córdoba y todo el equipo de Cocina Chontal, sino cada tabasqueño que vive en Tabasco, que se ha creado en Tabasco, o además también aquellos que no son de Tabasco, pero que han tenido la fortuna de venir aquí y vivir una temporada. Es irremediable que se enamora de sus elementos, de su gastronomía, de su cacao, de su chocolate. Entonces yo los invito a Monterrey, les invito a que cuando tengan la oportunidad de visitar Tabasco, por favor no se pierdan el placer de probar su gastronomía, de conocer sus grandes productos turísticos, sus grandes riquezas. Pero además no se pierdan la oportunidad de probar el pozol y de probar todos aquellos productos derivados del cacao y del chocolate, porque no solo por la gran riqueza y el valor que nosotros le damos a este producto, sino porque consumiendo cacao y chocolate tabasqueño, créame que las familias tabasqueñas de pequeños productores se benefician con eso, que es lo más importante. Entonces, por último, quiero mostrarles mi mole tabasqueño, y voy a darles término a las enchiladas tradicionales, para que, bueno, con esto termino mi intervención, termino mi plática. Espero que pronto puedan visitarnos, y también espero que el próximo año, bueno, yo pueda estar con ustedes platicando personalmente en ese maravilloso festival. Bueno, miren, nuestras enchiladas tradicionales ya están casi a punto de ser completadas. Necesitamos, como les platiqué, una carne perfectamente cocinada. El proceso ya lo hicimos. Y luego necesitamos unas tortillas delgadas de nixtamal, pues para pasadas por aceite, para que al momento en el que esta tortilla toque el mole, no se deshaga y no se vuelva como un chilaquil. Entonces, tengamos unas enchiladas de principio a fin en la mesa perfectamente montadas. Entonces tengo mis tortillas pasadas por aceite, de entrada por salida en un aceite muy caliente. Y bueno, y tengo el mole tabasqueño que tanto les he platicado. Un mole ligeramente dulce, ligeramente picoso, no muy espeso. Entonces, con un ligero tono achocolatado, pero además que tiene ese sabor a chocolate combinado con plátano y con galleta de animalito. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sumergir profundamente nuestra tortilla en el mole 2-3 veces. Vamos a limpiar a la salida y vamos a traer al plato. Vamos a rellenar generosamente con nuestra carne y vamos a llevar de un extremo a otro. Luego agarramos el cuerpo, medimos el cuerpo y dejamos que solita la enchilada gire en su propio eje. Lo ideal es tener una enchilada perfectamente montada. Repetimos con la siguiente. Agregamos la siguiente carga de carne y el mismo procedimiento. Buscamos el cuerpo y giramos. Y es nuestra segunda enchilada. Y vamos con la última, y ahorita vamos a colocarle todos esos elementos que son indispensables en la enchilada tradicional de Tabasco. Buscamos el cuerpo de nuestra enchilada y la giramos y hacemos. Nuestras 3 enchiladas tienen que estar perfectamente alineadas y con la misma altura. Es importantísimo, me gusta, porque estas enchiladas tradicionales eran obligadas en los santos de mi abuelo, don Gumercindo Morillo. Celebraba su santo, no su cumpleaños. Entonces, su santo era el 13 de enero, y cada año había picadillo, mole, enchiladas, horneado, estofado, una gran cantidad de platillos de celebración, de fiesta, esos que solo comes 1 o 2 veces al año, pero que además es aquella fiesta en la que de verdad todos los recuerdos, todos los aromas y todos los sabores se te quedan para siempre, que eso es lo que yo estoy representando en este lugar. Un baño de mole de extremo a extremo.
y dejamos caer un poquito más. Y limpiamos nuestro plato para luego bañar perfectamente de un queso doble crema, un queso local, queso tabasqueño, doble crema, con un grado de humedad perfecto, pero también con un grado de acidez que además contrarresta perfectamente pues lo fuerte que puede tener el mole, y además combina perfectamente bien con la carne, con aceitunas, con pasitas, con almendras. Un baño generoso de mole, y luego lo que para mí le da el toque final, que además las hace un platillo de lo más exótico en Tabasco. Este para mí es mi platillo favorito. No sé si porque lleva toda esa carga de sabores, y además representa perfectamente bien este plato al chocolate tabasqueño. Y es cebolla morada fileteada, y luego pasamos por un baño de naranja agria y orégano tostado. Entonces ponemos esta flor de cebolla morada, mucha y generosa. Y estas son nuestras enchiladas tradicionales. Cuando el comensal llega a Cocina Chontal y lee el menú, dice las enchiladas tradicionales, dice que el mole las invitó a la fiesta, pero les pidió vestir de gala, ¿no? Mucha crema para el cuerpo y una flor morada al frente. Lo que el mole no sabía era lo que ellas provocarían. El mole tabasqueño, chocolate tabasqueño, cacao tabasqueño, y es una manera modesta, es una manera orgullosa de mostrarle lo que somos los tabasqueños, lo que es Tabasco. Muchísimas gracias.